ya en tiempo preelectoral y empiezan los movimientos de los distintos partidos políticos en torno justamente a las elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y queremos saber cómo se prepara la Unión Cívica Radical, partido centenario. Hemos visto la semana pasada el acto de presentación de Gerardo Morales como uno de los precandidatos a presidentes de parte del partido, que Sí. a pesar de que puede haber, digamos, interna dentro de, o después todavía el partido defina quién será su representante en las PASO, hubo una representación casi unánime en ese acto de Morales dentro de lo que es el radicalismo. Y también a nivel Ciudad de Buenos Aires, bueno, sabemos que Martín Lustó emerge como la figura de peso, después hay que ver cómo resuelve Juntos por el Cambio en sí su interna, pero sí es Lustó por ahora quien está embanderado dentro de la representación de la UCR. Para conocer un poco más sobre el armado de la UCR y un poco, además de las propuestas, charlar un poco de política, tenemos en línea a Mariela Coleta, quien es presidenta de la UCR Capital y también auditora general de la Ciudad de Buenos Aires. Mariela, buen día, bienvenida aquí a Radio Ensamble, soy Mateo Lascano, estoy con Damaris Leguizamón, ¿cómo te va? Buenos días, Mateo. Muy Bueno, bien, muchas gracias por la invitación. bueno, gracias a vos por atendernos este ratito. Bueno, Mariela, están de mucha recorrida, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Ayer estuvieron en lo que es Comuna 8, el sur de la Ciudad de Buenos Aires, con Martín Lustó, pensando un poco en escuchar las demandas o los pedidos de los vecinos de porteños, ¿no? Exactamente, ya hace mucho tiempo que venimos con una programación de recorrida por toda la ciudad, con reuniones con comerciantes, con empresarios, con vecinos, escuchando mucho, hablando también de lo que esperamos para el futuro de la ciudad y sobre todo también dando la tranquilidad y la certeza de que nuestro plan es continuar con todo lo que ya se viene haciendo en la ciudad, que es mucho, pero aún también ocuparnos de algunos temas que consideramos que son prioritarios, como por ejemplo la salud, la educación, y profundizar un montón de temas más que se venían trabajando. La seguridad, que yo creo que se avanzó muchísimo en la Ciudad de Buenos Aires, pero aún así sigue siendo un tema, sobre todo en la zona sur. Vos me decías, ayer estuvimos en Lugano, en el barrio Piedrabuena, y realmente ahí se palpitan muchísimo las necesidades. Bien, pero sí entendíamos que hay como cierto este espíritu en el votante de decir, no queremos pasar a otro modelo de gestión, pero sí focalizar en otras cuestiones y ustedes lo pueden ofrecer a diferencia por ahí de la continuidad total que significaría la gestión más vinculada al PRO, digamos, dentro si bien en la alianza está la UCR gobernando, pero por ahí con otro enfoque directo de la toma de decisiones. Tal cual, yo siempre me gusta contar la experiencia que hemos tenido al momento de conformar en la ciudad Juntos por el Cambio. Nosotros habíamos competido en el 2015, en el 2017, cuando todavía no nos dejaron hacer una PASO en aquel momento, pero aún así todas nuestras propuestas las fuimos trabajando cuando conformamos Juntos por el Cambio y muchas de ellas, te diría arriba del 60%, la ciudad las tomó en la gestión, como Sí. por ejemplo el mapa del delito, la historia clínica digital, un montón de proyectos muy buenos que se hicieron. Después de ahí seguimos trabajando desde adentro de Juntos por el Cambio, y hoy somos parte de la gestión, y planteamos nuestras diferencias dentro de cada uno de los espacios, ya sea la mesa política en la que formó parte, la legislatura o la gestión. La idea que lo que estamos haciendo con los vecinos es contarles cuáles son nuestras posturas que ya las venimos planteando dentro de la gestión, pero que las queremos impulsar como banderas en una futura gestión de gobierno. Claro. ¿Y cómo es esa convivencia en esa mesa de gestión, en lo que es, bueno, no estás vos, digamos, pero los funcionarios que estén dentro del gobierno de la ciudad en sí con cargos, quiero decir, de lo que es el Ejecutivo? ¿Cómo es la convivencia con el PRO? Porque teniendo en cuenta que es un partido que lleva, por ahí es nacido en la Ciudad de Buenos Aires, entonces por ahí se lo siente más como su terruño y por otro lado ustedes también tienen que hacer valer su representación en la alianza. La verdad que la relación es muy buena y como te decía, en todos los ámbitos, la gestión, en la legislatura y en la política. En todos los espacios hay una mesa que se reúne por lo menos quincenalmente o mensualmente y todos los partidos que formamos parte de Juntos por el Cambio tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos sobre las próximas políticas públicas que se pueden impulsar. Eso ha sido un trabajo, una gimnasia de 4 años desde que conformamos Juntos por el Cambio, que la práctica nos ha hecho que funcione bien. Y la verdad que ahí vale la pena destacar que esta coalición no es que se unió para ganar una elección, sino que se unió para trabajar objetivos comunes, y eso es lo que hacemos. Bien. Ustedes son hijos e hijas de las PASO, ¿no? De alguna forma, Juntos por el Cambio, tal vez sería difícil, y de hecho pasa en muchas provincias que cuesta mucho los cierres de lista por el tema de la ausencia de primarias. ¿Cómo se preparan para la elección en sí? Recién nos contabas, bueno, desde la parte de propuestas, pero digamos, espían por ahí un poco por el costado cómo va resolviendo su interna el PRO, que todavía está lejos de resolverse,
¿O creen que, bueno, con el competidor o competidora que tengan enfrente se va a dar una elección limpia, transparente y van a poder llevar a cabo? Porque digo, siempre competir contra el que lleva el oficialismo, más allá de que lo integran ustedes también, se teme, ¿no? En una interna. ¿Cómo se preparan para esas pasos? Mira, en principio lo decías cuando arrancaste la pregunta con respecto a nuestra posición con las PASO, nosotros somos fieles defensores de las PASO y me refiero al radicalismo en todo el país, porque realmente ha sido un mecanismo que nos ha dado la posibilidad de impulsar a nuevos líderes en muchas provincias: Rodrigo de Loredo, Maxi Puyaro, Caro Lozada, Facundo Manes, Martín Tetaz. Bueno, son un montón. Me parece que las PASO generan eso por un lado. Y después, en cuanto a la ciudad, a mí no me gusta hablar de la interna tanto del PRO ni el radicalismo. Lo que me gusta hablar es que son candidatos de Juntos por el Cambio. Me parece que ese tiene que ser el punto y es lo que intento todo el tiempo instalar. En nuestro caso, Martín Lustó será candidato seguro y Martín es radical, pero no es el candidato del radicalismo, es un candidato de Juntos por el Cambio. Ajá. Me gustaría que todos podamos pensar esa lógica en la competencia y no que es un candidato radical contra un candidato del PRO. De hecho, me encantaría que el momento de definir las candidaturas, las fórmulas sean cruzadas. Mira, pero que contemplaría mucho lo que somos en la ciudad. También a nivel ciudad, porque eso lo he escuchado obviamente a nivel nacional, pero a nivel ciudad, ¿esto lo han sometido a debate todavía o no está esa instancia todavía, pero ustedes van con esa propuesta? Sí, estamos charlándolo, nuestra postura es bastante clara. Ajá. Con respecto a eso y también con respecto a cómo quisiéramos que se dirima esa interna. Nosotros lo que planteamos es que la elección sea por categoría. ¿A qué me refiero con esto? A que las boletas no vayan arrastradas en sábana, donde quien más termina importando el momento de elegir la boleta es el candidato a presidente. ¿Por qué? Porque queremos a los mejores de cada categoría. Nosotros queremos que la gente pueda elegir al mejor presidente, al mejor jefe de gobierno, sí. Y creo que pudiendo separarlo por categorías es la única forma de garantizar de que eso funcione. Pero habría que modificar la ley ahí, o sea, ¿está hablando de fecha separada o también de como sobre separado como pasa en Santa Fe por ahí? No, hacerlo lo más práctico posible y también para digamos, no derramar recursos que no tiene sentido, mismo día, pero separando las boletas por categorías, ya sea con boleta única o con boleta electrónica, pero que se elija por categoría, ese es el punto. Bien, bueno, interesante. Te hago la última respecto a la ciudad y después pasamos por ahí un poco al tema nacional, más allá de que entiendo obviamente que tu referencia es a nivel porteño. Hay una discusión que siempre se le hace al gobierno o a la realidad la gestión de la ciudad, que es que en muchos casos se critica aspectos del kirchnerismo sobre, por ejemplo, su rol con la justicia o el hecho de que el Congreso funciona respondiendo a los intereses de turno del oficialismo y que por ahí en la ciudad pasa espejo. Por ejemplo, el hecho de que las 3 vicepresidencias de la legislatura respondan a la línea de Larreta, o por ejemplo el vínculo con el Tribunal Superior de Justicia porteño. ¿Cómo lo ven ustedes que siempre han hecho, digamos, una bandera de la institucionalidad y de la defensa justamente de los poderes de esta situación? Mira, en caso de legislatura, nuestro comportamiento sigue siendo el mismo que cuando no existía Juntos por el Cambio. O sea, si bien existen, hay muchos canales y muchos puentes de diálogo, y existen mesas donde se genera este diálogo, nuestro bloque está separado del bloque del PRO, existe Vamos Juntos y por otro lado UCR Revolución, y internamente se discuten los temas que queremos impulsar en la agenda, y así fue como cuando conformamos Juntos por el Cambio. De los primeros temas que pudimos impulsar en la legislatura a través de una legisladora que encabeza la Comisión de Educación es la reforma del Instituto Docente. Son temas que se ponen sobre la mesa porque internamente se generan discusiones y nos ponemos de acuerdo a ver por dónde va a ir la agenda legislativa. Y creo que se trabaja y se puede ver en varios temas. Bien, pero el consenso está, digamos, que en muchos casos se le critica al kirchnerismo, ustedes sí lo ven en la ciudad con estos ejemplos que me mostrás. Porque existe el espacio para discutirlo y internamente existe digo, no es que hay una bajada de martillo y se hace una sola cosa, no, hay opiniones diversas, digo, somos bloques separados. Perfecto. Bueno, ya yéndonos a lo nacional, digamos, para ir cerrando la entrevista, se presentó Morales la candidatura la semana pasada. En ese sentido, yo hablaba un poco de internas porque en un momento se hablaba de que por ahí estaría la línea de Facundo Manes también como precandidato presidencial, pero por lo menos en lo que es la UCR Capital, ¿no hay fisuras en el apoyo a Morales a nivel nacional? No, la verdad que estaba todo el partido presente. Bueno, salvo el caso de Facundo, que ahí hubo más entendido que si fue invitado o no fue invitado. Yo escuché lo mismo que seguramente toda la gente en una entrevista, pero la verdad que todo el partido estaba presente, de todo el país. Fue impresionante la convocatoria, es un partido que se muestra unido apoyando la candidatura de
de Gerardo, y con respecto a lo de Facundo, yo no sé decirte porque tampoco está claro si es candidato a presidente. Si quiere ser candidato, me parece perfecto y irá un a paso, pero aún creo que no está confirmado esta cuestión. Claro, pero sí el apoyo a Morales. ¿Y creen que, digamos, puede haber un escenario distinto al de 2019 y el 2015 respecto al rol de la UCR dentro de Juntos por el Cambio? Primero, en la conformación de las listas y segundo, en un hipotético gobierno. No tengo ninguna duda de que así será, por lo recorrido, por lo aprendido también de la experiencia pasada y porque ya lo venimos ejercitando en esos 4 años. Uh-huh. Y además de eso, el radicalismo es el partido que supo aportar líderes renovados, nuevas figuras. Si uno mira el escenario político, el único espacio, y acá incluso a todo el arco, que supo generar nuevos líderes es el radicalismo en todo el país. Bien. Y en algún punto hacer política, digamos, siendo joven, en un partido, le puede pasar obviamente a quienes son peronistas también, pero digo, viste que está mucho esta idea de no, los partidos tradicionales quedaron un poco en el pasado o hay que renovar la política. Bueno, un poco la fundación del PRO y su historia en ese sentido, porque es un partido joven que llegó a la presidencia en menos de 20 años. ¿Cómo ves esa disyuntiva de integrar por ahí un partido que tiene más de 140 años de historia en un universo en el cual se renueva todo el tiempo todo y tal vez en la política también es más tentador el hecho de las caras nuevas o los nombres o eslóganes nuevos? Yo creo que la estructura que te permite un partido histórico como el nuestro, y acá puedo hablar nada más que de la Unión Cívica Radical porque es el único que funciona de esa forma. Bien. El hecho de elegir autoridades en elecciones internas, en competir en cada uno de los distritos por el mejor candidato para conducir el partido y esa dinámica que tiene el radicalismo siempre, que la tuvo en las peores épocas y en las buenas, eso genera digamos, una transparencia en cuanto a cómo funcionan los partidos. Nosotros, te doy el caso del ejemplo del aborto en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. A través de un órgano del partido, que es la convención, con 130 convencionales que representan a todas las comunas de la ciudad, se votó cuál tenía que ser el mandato para los diputados en el Congreso. Y así fue que los diputados por la ciudad votaron a favor del aborto. Este es un ejemplo que te quiero contar de cómo funciona una estructura partidaria prolija, que se cree realmente en el partido como institución para llegar a los espacios de conducción y decisión, y que funciona. Y me parece que eso no contradice la posibilidad de generar nuevos líderes. Los nuevos líderes tienen que dar también desde un entendimiento, como yo creo que el radicalismo lo empieza a tener. Nuestra línea interna que construimos, que es evolución dentro del radicalismo nacional, empezó a generar estos nuevos líderes, y no lo veo que contraponga la institución pensada como es por su historia. ¿Me explico? Sí, Digo, sí. una cosa no impide la otra. Claro. Además, justo la semana hablé con Pablo Servi, también desde Neuquén, que llegaba, por ejemplo, de lo que es el sector privado y en 2021 su primera experiencia en política. Algo que pasa bastante en evolución, ¿no? Martín Tetaz, digamos, otros nombres que por ahí uno tiene más cercanos, Carolina Rosada, pero digo, desde la UCR también se está buscando esto actualmente. El tema de la militancia me quiero quedar antes de ir cerrando. ¿Cuánta, digamos, sigue firme eso? Uno ve en el acto mucho fervor, que no es fácil conseguir en estos tiempos fervor político. Es algo que labura mucho, ¿no? El hecho de mantener a los jóvenes, o no tanto, ¿no? Independientemente de la edad, pero sí la militancia radical que tal vez y tuvo su auge en la época de Alfonsín, pero que todavía hoy se mantenga a 40 años de la vuelta a la democracia. Sí, yo también observo esa que decís vos, esa euforia que se ve por un partido que se puso de pie nuevamente después de mucho tiempo. Y con respecto a la militancia y sobre todo la juvenil, que es lo que quiero destacar, la verdad que el radicalismo siempre fue bastión en las universidades de todo el país. Claro. Y eso siempre fue así y nunca se perdió. Entonces, ese espíritu, esa militancia a la que te referís, quedó latente siempre. Y termina siendo el motor de nuestro partido. Yo creo que lo que el partido tiene que entender, y trabajamos en eso, es en poder impulsar a esos jóvenes militantes con ganas, con formación, que se preparan y que quieren ocupar lugares de responsabilidad para que realmente puedan hacerlo. Creo que eso desde Evolución lo estamos logrando. Y están, por otro lado, luchando contra por ahí lo que es el discurso de la antipolítica, que puede ser tentador para muchos jóvenes, sobre todo en tiempos de crisis. Totalmente. Así es, eso creo que es un problema que tenemos todos los que hacemos política, de irresponsabilidad, ¿no? De reconocer por qué sucede este fenómeno y sobre todo de los jóvenes y tratar de justamente de los liderazgos renovados. Yo creo que pueden romper un poco esa idea y esa desesperanza y enojo con la política. Bien. Mariela, te agradezco mucho esta conversación, ¿sí?
Gracias a vos. Ha sido A muy amable. disposición. Un saludo grande, que tengas buen día. Mariela, Igualmente, gracias. igualmente. Mariela Coleta, presidenta de la